Es un libro escrito desde Gaza, y eso cambia radicalmente su naturaleza. No es un análisis retrospectivo, no es un reportaje elaborado desde la distancia, no es la reconstrucción posterior de quienes lograron salir. Es un libro escrito mientras todo estaba ocurriendo, escrito en tiempo real, desde dentro, por 17 jóvenes gazatíes, 9 mujeres y 8 hombres, la mayoría entre 19 y 30 años, que escribían mientras vivían bajo bombardeos, desplazamientos, pérdidas familiares y colapso absoluto de su entorno. Lo que tenemos entre manos no es solo denuncia, es literatura, es memoria y es testimonio. Dialoga deliberadamente con el libro negro de Ehrenburg y Grossman, el libro que se escribe después del Holocausto nazi, pero desde otro tiempo y otra geografía. Aquel recogía la memoria del exterminio después de los hechos. Este recoge la experiencia mientras se vive, y esa diferencia lo convierte en algo excepcional. Gonzalo, ¿cuándo nace este proyecto? ¿Y en qué momento entendiste que tenía que convertirse en libro? Lo primero de todo, muchas gracias a todos por venirnos, con el agradecimiento a Roberto por darnos la oportunidad para hacer posible que estemos aquí. El libro, el proyecto empieza a ocurrirse, se me empieza a plantear a finales de mayo de 2025, con un año y medio del genocidio ya en marcha. Empieza a coger algo de forma en junio, y julio ya arranca con más fuerza. Y se me ocurre la idea de hacer un libro así. Siento la necesidad de hacerlo porque sentía un vacío de lo que llegaba desde Gaza, ¿no? Al final es un genocidio, es una realidad que ha estado presente en la vida de todos desde que saltó, pero mirándolo desde fuera, ¿no? Prácticamente siempre desde fuera. Nos ha permitido el acceso de prensa internacional en la franja, la cobertura occidental se ha hecho desde aquí o incluso desde Israel, pero no desde dentro. Ha habido un ejercicio de valentía espectacular que pasará a la historia por parte de los periodistas de Gaza, que se han convertido en un objetivo prioritario de Israel en la campaña de exterminio que tiene allí en Gaza. Han asesinado a cientos de periodistas. Hay capítulos específicos dedicados a ellos en este libro, en especial a Anas al-Sharif, como representante del colectivo, que fue asesinado por Israel. Y responde a la necesidad de llenar ese vacío, ¿no? De escuchar a Gaza desde dentro, escucharla en tiempo real. Si es verdad, por experiencia estudiando, haciendo seguimiento de otros acontecimientos similares, como pues el asedio de Sarajevo, la invasión de Irak, en el que se ve que la literatura se produce en tiempo real. En el caso de los Balcanes fue un conflicto especialmente prolífico en cuanto a creación literaria. Hay diarios, hay mucho testimonio de la realidad de la ciudad durante el asedio serbio, y buscaba la forma de conectar con esa realidad desde Gaza, y al no salir busqué la forma de poner mi grano de arena para propiciarla y que de alguna forma se manifestase y llegase al circuito editorial español. ¿Dirías que este libro cuenta lo que las imágenes no muestran? Sí. Sobre todo porque el libro es un libro extremadamente real y cercano. Es un ejercicio que casi te traslada a la franja del genocidio, como si te soltasen con un Google 360 y acompañases a los autores durante su día a día un periodo de tiempo, ¿no? Te permite ver desde una perspectiva humana cómo lo ven ellos, cómo es un bombardeo desde dentro de una casa, porque le acaba de caer una bomba de varias toneladas, cómo es un desplazamiento, cómo es recibir una orden de expulsión, cómo es el hambre, pero también más allá de los hechos materiales, te permite entrar en sus reflexiones, en sus conversaciones sobre el amor, sobre la esperanza, sobre la amistad, sobre la maternidad, cómo es estar con una niña que tiene su primera menstruación sin su madre porque ha sido asesinada, y un padre que no sabe explicarle bien lo que le está pasando, mientras ella tampoco sabe entender por qué está sangrando, ¿no? Además, una realidad tan traumática como la de Gaza. También puedes imputar ese sangrado a una cuestión externa relacionada con la guerra. Te permite ver todo eso de una forma muy cercana, muy humana, muy íntima. Claro. Pero vamos a ver, a mí lo que me resulta difícil es entender, ¿tienes esa idea cómo se edita
un libro, cuando digo editar un libro, claro, hablo de recibir el material, etcétera, cómo se hace un libro escrito bajo los bombardeos. Pues es muy difícil porque tienes que entender que tu realidad está años luz de la suya y que estás hablando con personas que tienen miedo de ser asesinada en cualquier momento. Es complejo hablar de los temas, ¿no? Al final, para crear una antología como esta tienes que buscar una pluralidad, un abanico de realidades, de situaciones que exponer, y para ello tienes que hablar con ellos casi como si este cromo ya lo tengo, ¿sabes? ¿No? Ya me han hablado con bombardeo, necesito otra realidad. Entonces tienes que hacer eso siendo asertivo, entendiendo su realidad, siendo empáticos con cómo ellos se sienten, y al mismo tiempo también escuchar lo que ellos quieren manifestar y quieren que se les oiga. Hay mucha presión, es muy difícil hablar, sobre todo las primeras conversaciones, ¿no? Porque luego ya te vas haciendo a su tono y a su forma. Es muy difícil hablar por teléfono con alguien que está ahí, tanto emocional como técnicamente, ¿no? Yo me acuerdo de la primera conversación que tuve con uno de los chavales, en cuanto colgué me quedé conmocionado, es decir, acabo de hablar con un tipo que él está allí y tal. Al final, con los meses y el trabajo, vas naturalizando esas conversaciones, vas aprendiendo y tal. Pero luego también está la cuestión técnica. Es muy difícil hablar con una persona que no tiene garantizada la conexión a la red, ¿no? De hecho, cuanto más intensificaban, los días que más intensificaba la agresión israelí, se cortaba la comunicación para que las consecuencias de esa intensificación tardasen en llegar a la opinión pública y ellos pudiesen tener más margen de acción antes de que llegase la presión internacional. Entonces es muy difícil, emocional y técnicamente. Y luego viene, claro, tú tienes esa idea y ¿quién fue la primera persona que creó en este proyecto tuyo? El primero del equipo de autores es Ibrahim Yaghi, es la persona de hecho con la que tuve esa conversación, que luego al colgar me dejó tan conmocionado. Es un joven de Ciudad de Gaza, ha pasado toda la guerra en Ciudad de Gaza, en el hospital Al-Shifa, que ha sido objeto de episodios muy controvertidos, ¿no? durante la agresión. Y Gaida Kamal Al-Abatza es la otra que más o menos al mismo tiempo que Ibrahim Yaghi le cuento el proyecto, cree 100% en él y de hecho ha escrito mucho, largo y tendido, con mucho compromiso. Luego se han ido sumando más autores, una tercera, Eva Albacadama, que también es de ese conjunto de los tres primeros autores con los que empezó el libro a coger forma. De hecho, en un principio iba a ser un libro para los tres, pero según iban madurando con las historias que ellos nos daban y viendo que funcionaba bien, ellos también lo comentaban a los amigos, vieron que también querían participar, que querían contribuir, y fue creciendo el equipo hasta llegar a los 17 de la parte israelí, y luego en anexo con las voces israelíes. Efectivamente, eso luego lo hablaremos. Sí. Vamos a ver, este libro, claro, estamos inmersos en una situación en que hay un debate político en torno a todo lo que está sucediendo, y la pregunta sería, ¿crees que el libro sea leído en clave ideológica y no humana? Sí, es una pregunta que hay que responder desde varios frentes. Creo que la existencia del libro se puede entender desde una clave ideológica por determinados sectores, ¿no? El hecho de darles voz a los palestinos para una parte importante de la sociedad ya es una acción política que muchas veces rechazan. El libro no es un libro político, el libro es un libro que se lee en clave humana en todo momento, y cualquier persona que se aproxime a él lo verá. Es un libro que te acerca a la realidad de un conjunto de jóvenes que cuentan cómo es vivir, pensar, sufrir, querer, llorar, cualquier tipo de emoción, en una situación como la que enfrentan. Es un libro humano, es un libro real. Es político, entonces también. Claro, o sea, pero se desprende la política, que se desprende la realidad, pero no es un libro de teoría política, no es un libro con posturas políticas, no es un libro que haga política, es un libro en el que se extrae la política que se puede extraer de cualquier situación de la vida real. Un buen ejemplo sería escuchar a Ahmed para que se vea esto, o sea, el hecho de que la narración es una narración tal como escuchadlo, habla de su intento de estar con niños, con música, etcétera, para animarlos, es decir, que es infinitamente humano. Sí, vamos a poner el vídeo de Ahmed. Verme una pequeña introducción de quién es Ahmed. Sí. Ahmed Abu Hamza
no es tan joven, no entra en ese perfil joven de los autores, pero habla sobre niños, ¿no? La lógica del libro está en que su historia habla de los pájaros cantores de Gaza, que es como él denomina un coro que hace con niños, que está destinado a que los niños que participan en esas actividades se abstraigan de la guerra mientras están cantando, tocando instrumentos. De hecho, es un refugio, ¿no? Sí, cabe la posibilidad de encontrar algún tipo de refugio en esa situación, y de hecho las conversaciones con el relato que cuenta lo consigue. Los niños, cuando entran a clase de música y el rato que están con la música, su mundo es la música. Es muy difícil, es un perfil que ha sido muy activo en redes sociales. Yo os invito a que le sigáis porque se ve cómo trabaja constantemente con el zumbido del dron rondándoles por encima, ¿no? Que es una cuestión como la música, pues es muy difícil de hacer, pero bueno, al final lo ha conseguido, y en el vídeo vamos a ver uno de los escenarios en los que está él con los chavales tocando la guitarra, los instrumentos y demás. Hay una particularidad que os quiero poner el acento sobre ella, y es que este vídeo es el primero que veo yo con Ahmed en la historia de conversaciones en el que no está el dron zumbando, ¿no? Porque la situación geopolítica actual ha hecho que haya que retirar recursos para Líbano y demás, y es el primero, y a mí me llamó mucho la atención, es el primero en el que se escucha su voz y la música sin el zumbido del dron por encima. Igual que el otro, voy a intentar acoplar la traducción, espero que se dé igual de bien. En este caso es en inglés. Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy tenemos actividades. Me gustaría dar las gracias a todos los que estáis allí sobre la colección titulada El libro negro de Gaza. Es estupendo que estos libros hablen de lo que está pasando aquí. Y me gustaría dar las gracias a todos los que estáis allí. Así que quiero enseñaros lo que hacemos aquí. Este es Muin, que está junto a otros practicando con la guitarra, otros practicando también con la guitarra, y otros chicos por ahí, saluda. Y esta es la sección de violín. Ahí está. Ahí está la sección de violín. Sí, chicos, la situación ahora mismo no es buena, así que me gustaría dar las gracias una vez más a todos los que nos apoyan, nos ayudan y están al lado de los palestinos. Con todo mi cariño. Adiós. Hay una palabra que atraviesa muchas páginas: dignidad. ¿Ese es el núcleo del libro? A ver, el libro es un ejercicio absolutamente humanizante de la realidad palestina, no sobre todo una realidad que se deshumaniza con tanta facilidad en el discurso occidental. Entonces la dignidad es un componente fundamental, y sí puede funcionar como eje vertebrador de todas las historias, ¿no? Al final es una reivindicación muy fuerte y muy natural que ellos hacen de eso, de su dignidad, de su realidad, de su condición de persona, ¿no? de su derecho a vivir y a disfrutar su vida, y a vivir una vida normal, incluso en las condiciones más extremas, ¿no? Porque al final esa manifestación de la realidad para ellos también es una forma de resistencia, una resistencia fundamental para mantener su identidad y su arraigo en su tierra. ¿Qué texto te resultó más difícil de leer cuando los ibas recibiendo? Sí, a ver, todos los textos son duros, ¿no? Además, sabiendo que yo lo escribo desde una perspectiva personal, porque está escrito en el formato de la literatura, ¿no? Interpretando narrativa, pero son historias reales, todo lo que cuentan son historias reales, y son situaciones muy difíciles de compañeros, chavales que te están hablando de la muerte de sus padres, de sus familiares, de la angustia de haber perdido su casa. Ahora un rato vamos a escuchar a Yara Abdelkader contar cómo su padre murió de un infarto cuando pudieron volver a la ciudad de Gaza, y fue a ver su casa y la encontró destruida. Y ella, que es estudiante de medicina, estaba en servicio, y le van a contar que ha pasado esto. Entonces es muy difícil trabajar con eso, pero hay un texto
en concreto que escribe Saad Amani, que es una carta a su amiga Eman por su 19 cumpleaños. Eman fue asesinada antes de cumplir los 19 años. Cuando llega el cumpleaños, ella le escribe una carta y le cuenta cómo se imagina que habría sido ese día, cómo se imagina que habría sido ese día. Y a mí ya se me está poniendo el pelo de punta. A mí esa historia me dejó muy tocado. Incluso ella, acostumbrada a trabajar con ese nivel de dolor, me parece de largo la postura. Pues voy a leerla para que conozcan cuál es ese texto que impactó tanto a Gonzalo y que verdaderamente es muy tierno, es impactante pero es muy tierno. Y dice, carta a Eman en su 19 cumpleaños. Eman Camón era mucho más que mi mejor amiga. Era mi hermana y mi luz en estos días oscuros. Nuestras familias se conocían desde antes de que naciéramos, por lo que crecimos juntas, mano a mano y sueño a sueño. Eman tenía el corazón más hermoso, la sonrisa más adorable y un espíritu que rehusaba vida. Soñaba con ser pediatra porque amaba a los niños tantos como yo. Tenía un año menos que yo. Tras acabar la secundaria se matriculó en la Universidad Islámica de Gaza, donde yo ya estudiaba. Estaba como loca por enseñarles el mundo, los rincones ocultos del campus, los bancos en los que me gustaba escribir y los lugares en los que podríamos soñar despiertas entre clase y clase. Pero la guerra nos arrebató esos momentos. La universidad fue destruida y Eman se convirtió en mártir. El 22 de diciembre de 2023, durante el cuarto rezo del día al Magreb, cayó una bomba sobre el apartamento colindante. Quedó sepultada bajo el muro de su habitación mientras se encontraba acostada en la postura del sujud. Su madre, que rezaba a su lado, resultó herida, pero Eman, que estaba completamente sumida en la oración, perdió la vida. Solo tenía 18 años. El 19 de septiembre, por la mañana, me desperté buscando instintivamente el teléfono. Me decía a mí misma, es su cumpleaños. Abrí el cuaderno para escribirle una nota mientras deseaba poder llamarla o enviarle un mensaje. No podía dejar que terminara el día sin hablar con ella de la única manera posible, a través de las palabras escritas. De alguna forma, creo que la recibirá. Encendí una vela, una de las que compramos juntas, y dejé que la llama mantuviera vivo su recuerdo. Querida Emma, ¿te acuerdas de aquel día de lluvia? Estaba en la universidad cuando llamaste con voz cansada. No puedo estudiar, me dijiste. Yo te respondí que me esperaras a la salida de clase para pasar el resto del día juntas. Cuando llegaste, estabas calada, pero sonreías como si el mismo cielo te hubiera bendecido. Bajamos por la calle Remal, tú y yo. Siempre decías que la lluvia te hacía sentir viva, como si cada gota se llevara el peso del mundo. Recuerdo cómo te brillaban los ojos al encontrar cuadernos y subrayadores de colores en Molen, la pequeña papelería que tanto nos gustaba. Esto nos vendrá bien, dijiste con determinación y yo te creí. Siempre lo hacía. Tenías una fortaleza serena y tranquila y la certeza de que al final todo se arreglaría. Cuando estaba a tu lado también yo lo creía. Después nos fuimos a Atik, otra tiendita, y compramos velas. A las 2 nos chiflaban las velas. Nos encantaba la idea de que hasta cuando se fundían, seguían brillando, para luego volver a endurecerse y brillar de nuevo. Toda una lección de resistencia. Hace solo unas semanas encontré una de esas velas bajo los escombros de mi casa. Imagina qué momento. Una velita cargada con tantos recuerdos. Me hizo sonreír, sentir algo real, algo perdido, como nuestra amistad. Terminamos ese día en la playa. Abriste tu cuaderno y te sumergiste en las matemáticas con una energía que solo tú podías desplegar. Estabas tan concentrada en aprobar el examen para acceder a la universidad, algo que por supuesto lograste, y con un 92. Nunca me sentí más orgullosa. Ahora, mirando cómo la llama de la vela baila en silencio, pienso en ese día y pienso en ti. Y anhelo pasar el tiempo contigo, si aún estuvieras aquí. Nos imagino en nuestro parque favorito, celebrando tu 19 cumpleaños. Te llevaría tu tarta de chocolate favorita y cantaríamos estruendosamente, riendo entre bocado y bocado. Te desearía un gran año lleno de éxitos y alegría. Pero te fuiste demasiado pronto y tus sueños no tuvieron el tiempo que merecían.
Nunca olvidaré nuestra última conversación, la que tuvimos el día que te asesinaron. Nos reíamos mientras imaginábamos cómo sería la vida tras la guerra. Terminará pronto, y dijiste, solo hay que esperar, pero no llegaste a ver el final. La guerra sigue. El mundo sigue girando, pero está más vacío sin ti. Visito tu tumba siempre que puedo. Me siento a tu lado y te cuento cómo son mis días, mis esperanzas, mis luchas y mis pequeñas victorias. A veces cierro los ojos y te veo sentado a mi lado, sonriendo mientras me dices que todo irá bien. Te siento en la brisa, te oigo en el silencio y te llevo conmigo. Sé que ahora estás en paz y quiero pensar que este es tu mejor cumpleaños. Uno repleto de luz, amor y de todo lo que este mundo te ha negado. Aún así, te echo menos, tanto menos. Visita mis sueños, mi querida hermana. Con todo mi amor, Shahta. ¿A quién interpela más? El epílogo de este libro, porque este libro hay que decir que tiene digamos que se abre por una presentación, una introducción de un poeta nazatí, Nasser Rabat. Este no es ningún jovencito, es un poeta, digamos, que tiene una sólida tradición, etcétera, de publicaciones, y hace la introducción. Y una vez que han terminado los testimonios de estos jóvenes escritores palestinos, tenemos un epílogo de Amir Hass. Amir Hass es una escritora israelí, de las pocas, digamos, personas israelíes que apoyan a los palestinos y que desde siempre es contraria a la ocupación, etc. Amir Hass. Y se recogen también testimonios de aquellos que son los que perpetran el genocidio, es decir, voces de militares y que dicen lo que han hecho. Digamos que hay una última parte un poco para hacer un completo, digamos, de la situación en Gaza. Por eso te diría, ¿qué te gustaría que sintiera el lector al cerrar el libro? Una pregunta difícil, porque son muchas cosas las que me gustaría que sintieran, ¿no? Primero, el que conozcan una realidad es esencial. Conocer, y luego quiero que sientan una cercanía extrema, ¿no? a los autores de este libro, a todos los autores de este libro. Creo que un relato como el de Eman hace que sea muy difícil no sentirla cerca, ¿no? Esa ternura, yo creo que precisamente es lo que más me rompió, ¿no? Esa ternura, cómo le pueden hacer daño a alguien así, ¿no? Me gustaría que conociesen su realidad, pero a mí me gustaría que conociesen la realidad de quien lo perpetra, que lo cuentan ellos mismos, ¿no? Es un ejercicio de valentía el que hacen estos autores israelíes porque escriben a cara descubierta. Amir Hass es un ejemplo en esta lucha, hay otros. De hecho, ella vive en Cisjordania, no en un asentamiento, sino en una ciudad en Albire, que es la ciudad gemela de Ramala, vive con los palestinos, pero hay otros que viven en Israel. Y cuentan cómo se les educa desde pequeños para participar, para ser engranajes en este sistema de opresión. Hay uno de ellos, Margolin, que él estuvo en la primera intifada en Cisjordania. Le obligaron, el tanque le obligaron a disparar contra unas casas civiles porque había un disparo que había procedido allí y le obligaron a tirar a quemarropa contra las casas, y él, por el propio protocolo de actuación del ejército, decía que no podía, ¿no? Y el comandante del tanque le pegaba una patada en la cabeza cuando dispara, decía, no disparó. Y luego, a raíz de esa reflexión, es cuando cambia la mentalidad, ¿no? Y dice, claro, es que nos han enseñado a tratar a los palestinos como hormigas en un parque, ¿no? Que tú las pisas y no te vas con remordimientos a casa, ¿no? Pues también me gustaría que el lector se acercase a esa realidad, a las dos realidades. Vamos a cerrar quizá la intervención de estos tres ejemplos de escritoras, dos escritoras y un escritor de este libro, que es Yara, que es muy jovencilla, ¿no? Yara es la más... Un segundo.
Sí, Yara es muy joven. Yara es... Sí, Sí, no te tengo. Ah, vale. Bueno. Antes de hablarle, Yara no es escritora como muchos de los jóvenes, Yara es estudiante de medicina. Yara la busqué en concreto porque quería dar también la visión de los jóvenes que estaban en el centro sanitario. Hay dos testimonios, el de Yara, otro chico se llama Nan, más mayor. Este chico se ha graduado durante el genocidio, un poco más tarde, pero Yara estaba empezando la carrera cuando empieza el genocidio. Entonces ella cuenta su experiencia de cómo de repente un estudiante de segundo año tiene que pasar a la primera línea de la batalla médica para hacer frente a la realidad tan traumática, tan violenta del genocidio. Ella se especializó en suturas, por ejemplo, lo cuenta, ¿no? Y acaba haciendo las suturas porque la forma en la que podía ayudaba como podía. Está en un departamento de un servicio de urgencias, de una clínica, porque los servicios de urgencia se sacan de los hospitales y se llevan a clínicas menores, porque los hospitales y montones se convierten en objetivo militar. Entonces, incluso para proteger a la gente que necesita el servicio, lo llevan allí. Por cuestiones técnicas, Yara no ha podido mandar un vídeo como los otros dos que hemos visto. Vamos a ver una serie de fotos con su audio, es su voz la que va a sonar de fondo, pero bueno, está ella en un quirófano, en las fotos, está ella también normal. La última vez que hablé con ella, que fue hace relativamente poco, hace una semana y media, me contó que en el ejercicio de rotación en el que está como ya sigue estudiando, sigue siendo universitaria, estaba en la parte de obstetricia y maternidad, que es una especialidad que estaba disfrutando mucho. Y dicho esto, vamos con Yara. Hola, soy Yara Abdelkader El Otol, estudiante de medicina de quinto año de la Universidad Islámica de Gaza. Dicen que las palabras se las lleva el viento, pero lo escrito permanece, porque cada uno de nosotros tiene una historia que merece ser contada. Para mí, mi historia es parte de mi identidad y de mi camino. Perdí a mi padre en la guerra y perdí mi hogar. Aún así, fui voluntaria en el hospital y clínicas desde los primeros días del conflicto, aunque todavía era un estudiante que no había terminado su tercer año de carrera. La importancia de este libro radica en que documentó mi experiencia y me hizo sentir que mi historia no es algo pasajero, sino parte de una memoria social que nos une como seres humanos pese a los idiomas y las distancias. Este libro es el lugar donde mi vivencia se hizo propiedad de todos. Gracias a quienes lean este libro con el corazón antes que con los ojos. Bien, pues vamos al cierre. Repito casi lo que dije al principio. Este libro no se escribió en escritorios, se escribió en tiendas de campaña, en hospitales, entre bombardeos, sin luz, sin agua. Es un libro artesanal, sin respaldo industrial, sin infraestructura institucional detrás. Es una obra que intenta aportar desde España a la internacionalización de la literatura palestina en un momento crítico. No pretende cerrar debates, pretende abrir conciencia. Y quizá el mejor cierre sea el verso de Refaat Alaer, poeta asesinado al principio de esta historia. Si debo morir, debes vivir para contar mi historia. Este libro es precisamente eso, una forma de contar mientras todavía sucede. Gracias.